El Señor ha sido bueno con nosotros. Bueno, y Él se merece toda la gloria y toda la honra. Así es que en esta hora, por favor, acompáñenme en el libro de Deuteronomio. Vamos a estar meditando en el capítulo 2, versículo 7. Deuteronomio 2, 7. Y luego, después de leer el versículo, pues vamos a entrar en una pequeña oración para que sea el Señor pues hablándonos en esta hora. Y la palabra del Señor sería honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Cerremos nuestros ojos. Buen Padre y Dios que estás en el cielo, venimos, Señor, en esta hora, Padre, dándote la gloria, dándote la honra, Padre, todo el honor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por poner tu mirada en cada uno de nosotros y tenernos en este lugar. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú limpiándonos, Padre, perdonando nuestras faltas. Reconocemos que somos, Señor, pecadores y que te fallamos, pero te pedimos que seas tú limpiándonos, Señor, y haciéndonos más como tú, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a poder ser sal de esta tierra, Padre, a poder ser luz en las tinieblas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, Padre Santo, que seas tú guiando nuestras vidas, Padre. Pedimos que seas tú glorificándote en esta hora, que seas tú, Señor, consolando, Padre, el que está triste en esta hora, el que está enfermo, que seas tú sanando, Padre, el que está, Padre Santo, triste, que seas tú consolando, Padre. Restaura las familias, levanta al caído, Padre Santo. Llénanos de ti día a día, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, en esta hora, pues, estamos meditando en el quinto libro del Torá. Es el libro escrito por Moisés. Así es que vamos a, como hemos leído, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que Moisés pasó durante el desierto en estos 40 años. Y también podemos nosotros ver cómo estábamos en las alabanzas y cantamos tan lindo y decir como las aves cantan y como nosotros también tenemos que cantar y alabar al Señor, pero nos podemos preguntar o decir que cómo, ¿verdad? A veces en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestras preocupaciones, podemos cantar todas esas cosas lindas y decir yo soy feliz y aquí y allá, pero en realidad la realidad es que no siempre nos sentimos felices, no siempre tenemos el deseo de cantar, y es que vivimos en un mundo que está afectado por tanta maldad, por tanto pecado, y hay muchas razones que nos quitan el gozo. Hay personas o circunstancias o luchas personales que tenemos que nos hacen tener temor en vez de confianza, nos hacen sentir falta de fe en vez de sentir de esperanza, que nos hacen vernos como muchas veces como víctimas en vez de vernos como bendecidos por Dios. Nos hacen mirar nuestra circunstancia y vemos que todo lo que nos rodea nos afecta bastante a nosotros. Entonces, las circunstancias vemos que todo está oscuro, todo está gris, parece que lo que parecía un gran futuro, lo que yo esperaba, ¿verdad? Vino y ahora se desborona enfrente de nosotros y todo eso empieza a crear incertidumbre en nuestras vidas. Empiezan a crear dudas, temores. Pensamos, ¿cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a terminar, verdad? ¿Cómo va a terminar mi vida? La vida, pues, lamentablemente es así, ¿verdad? Que todo lo que está alrededor de nosotros nos afecta de cierta manera. Y tenemos todas estas circunstancias y podemos decir, pero ¿cómo podemos nosotros cantar y alabar al Señor en medio de todos estos problemas? Pues la verdad de esto es que no estamos felices cantando porque de repente yo hubiese elegido diferentes circunstancias en las que yo estoy, pero estoy feliz y cantando porque creo que hay un Dios poderoso que se merece toda la alabanza, es soberano, es fiel y bueno, que está cerca, que no nos ha abandonado
y que no pierda el control y que sus promesas Él las va a cumplir. Pero esa felicidad solamente puede estar ahí si yo creo que Dios está sobre todas las circunstancias que me rodean. ¿Cómo sería creer en un Dios bueno, un Dios que nos hace grandes promesas, pero un Dios incapaz de cumplirlas? Que no puede de repente frenar el mar, que nos va a destruir? ¿Qué esperanza tendríamos, verdad? No habría ninguna esperanza, pero ¿qué esperanza tendríamos en un Dios que es bueno, que nos ama, que nos hace grandes promesas, pero no puede hacer que las personas cooperen con sus planes? Y si no puede hacerlo, pues sus intenciones no sirven de nada. Pero no me da ningún consuelo saber que Dios me hace promesas, al menos que Dios las pueda cumplir. Pero el poder de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, el poder que Él tiene para seguir con sus planes, para dirigir cualquier circunstancia en mi vida, para lograr el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, nada de eso lo va a impedir, porque si el Señor tiene ese plan para nosotros, podemos fallarle y podemos hacer lo que sea, pero el Señor, si tiene ese plan lo va a cumplir en nuestras vidas. Entonces, en la base que me da la seguridad y que en muchos lugares nos muestran, hay pocos lugares que nos muestran todo esto, pero en este libro de Deuteronomio nos podemos aprender nosotros que acerca del carácter de Dios. Creo que este es uno de donde nos muestra el Señor una forma tan clara de esa soberanía, que ese poder, esa capacidad de Dios para cambiar las circunstancias, aún nosotros pudiendo elegir lo contrario, o el Señor va a cumplir su objetivo, aparte de lo que las personas quieran hacer, para Él pues cumplir el propósito de nuestras vidas. En esas historias se ven tan claras se ve tan claro todo esto. Cuando nosotros vemos la vida del pueblo de Israel, si ustedes toman el tiempo y pueden leer un poquito lo que pasó en Israel y cómo Moisés sacó al pueblo de Israel y los dirigió. Bueno, el pueblo de Israel, como salieron del desierto, nosotros tenemos que notar que Dios no depende de personas, que Él puede seguir con sus planes aun cuando las personas le fallamos, que Él no va a fracasar con sus planes, no va a fracasar lo que Él tiene planeado para nosotros y que Él es capaz de hacer lo que Él promete. Y el pasaje acá nos resalta esa característica de Dios, y eso nos debe de llenar de confianza, de seguridad en el Dios que nosotros adoramos, en el Dios que nosotros decimos creer, de nuestro Dios. Moisés aquí está usando esta historia, la historia del pueblo de Israel, para llevar a Israel a entender un principio donde Él los quiere llevar a Israel, porque necesita el pueblo de Israel entender que en este momento ellos tienen que volver a renovar su compromiso con Dios. Y ellos no tienen que olvidar la historia, porque esa historia es lo que les va a dar las razones para poder enfrentar el futuro con fe y obediencia. Israel tiene que recordar que ellos son los elegidos, el pueblo de Dios. Dios es su Señor, Dios es su Señor, su Rey, y Dios tiene propósitos de bien y ellos tienen que sujetarse a Dios. Tienen que obedecerle a Dios, tienen que rendirse a Dios, que consagrarse a Él. Pero obviamente el pueblo de Israel hace todo lo contrario. Y tiene que consagrarse. Consagrarse es abandonar sus temores, abandonar sus dudas, abandonar todos sus objetivos personales, porque nosotros podemos tener, ¿verdad?, muchas cosas que nos pueden desenfocarnos del propósito de Dios que tiene en nuestras vidas. Y tienen que simplemente obedecer y seguir a Dios, porque Dios les ha dado suficientes razones para que ellos crean en Él. Porque podemos preguntar, pero ¿por qué debemos entregar nuestra vida nosotros a Dios?
¿Por qué nosotros le vamos a confiar nuestra vida? ¿Por qué debemos obedecerle en todo? Bueno, es porque el Señor es bueno. El Señor nos ama y Él está cerca de nosotros y Él nos dirige. Él ha planeado darnos dirección por medio de las leyes, por medio de todo el libro, la Biblia. Él nos ha prometido que va a cumplir todas las promesas que tiene para nosotros. Y nosotros podemos ver en el 2, en Deuteronomio, vamos a leer un poquito, Deuteronomio 2, y vamos un poquito del principio, vamos a leer el 2:1. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Y luego dice el 7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Todo lo que Dios había prometido y todo lo que está haciendo nos consuela a nosotros. Imagínense todas esas promesas que el Señor nos da seguridad. Si nosotros pudiéramos solamente entender ese atributo del Señor, la soberanía de Él, la capacidad que Dios tiene para dirigir nuestras vidas en las cosas, para todas las cosas, para lograr los planes y los propósitos. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Imagínense, el pueblo de Israel aquí les había dicho que iban a pasar por donde vivía, por el monte de Seir, donde vivía Esaú, pero que no agarraran nada de eso, porque el Señor tenía un propósito también para Esaú, ¿verdad? Que todo eso lo dejaran ahí y que en todo les recordaba. Esa es una repetición de los mandamientos, una repetición de las promesas del Señor. Le dice que no, que Él, imagínense, si Dios les pudo proveer en el desierto 40 años que vivieron en el desierto, que cayó maná del cielo, que brotaban aguas de las rocas, ¿qué más de ahí podía faltar? Y esto nosotros tenemos que tomarlo como un recordatorio para nuestras vidas. Si nosotros leemos esto y lo tomamos como primera persona, si nosotros lo leemos y dice, pues Jehová, mi Dios, me ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que ando por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová, mi Dios, ha estado conmigo y nada me ha faltado. Imagínense si nosotros lo tomáramos de esa manera y leerlo y que recordáramos nosotros de dónde el Señor nos ha sacado y hasta dónde el Señor nos ha traído y a dónde nos tiene. Entonces, si nosotros pusiéramos todo esto en práctica y poder este versículo, tal vez, si en momentos difíciles, en circunstancias, nosotros estamos pasando por momentos difíciles, si nosotros pudiéramos poner esto en práctica y aplicarlo a nuestras vidas, nosotros nos daríamos cuenta de las maravillas del Señor, de las promesas del Señor, del amor que el Señor tiene para con nosotros, que sus promesas se las cumple, que el Señor es soberano y que nada de las cosas que nosotros hagamos va a impedir que el Señor cumpla con el propósito de nuestras vidas. Porque el Señor ha dicho así y así lo va a hacer. El Señor, cuando Él empieza algo, Él completa la obra. Y tenemos la seguridad que Él va a completar la obra en nosotros. Habían entrado al desierto. Les había dicho, no van a entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel había endurecido su corazón.
Entonces, el tema de esta noche es la soberanía de Dios, como nosotros ya hemos visto, ¿verdad? De la soberanía del Señor. Hemos hablado un poquito y lo lindo que es el Señor. Pero aquí Moisés le está dando al pueblo de Israel muchas razones para confiar en Dios y consagrarse a Dios y obedecerle y seguirlo pues hasta al fin de las vidas de ellos. Y así mismo nosotros tenemos que hacer. Aquí Moisés pone las bases de que confíen en Dios, muestra que Dios es el único soberano, tiene la autoridad para guiarnos hacia sus propósitos. Aquí en el 1, pues había vivido uno de los momentos más trágicos, fue uno de los momentos más trágicos en el pueblo de Israel. Él había ido hasta la nación de Egipto, había guiado a todo este pueblo, había guiado por el desierto, Dios había hecho cosas asombrosas y el pueblo la había rechazado. Y ahora Moisés sabe que por el rechazo del pueblo va a tener que pasar los próximos 40 días en el desierto. Imagínense que si fuéramos nosotros Moisés, ¿verdad? Que por toda la rebeldía tal vez de las personas que están alrededor de nosotros, ahora yo también tengo que pagar las consecuencias. Y en todo ese momento, ¿cómo nosotros hubiéramos tomado esa situación, verdad? ¿Cómo lo hubiéramos? Y nosotros de repente tal vez hubiéramos dicho, bueno, ustedes son los que le han fallado, ¿por qué Dios? Y quejarnos con Dios que por qué nosotros vamos a pagar lo que las otras personas. Pero Moisés obedeció al Señor. Él confiaba en las promesas del Señor. Entonces, aquí podemos ver que Moisés también, como la par de ellos, sufrió esos 40 años o pasó por todo ese desierto porque el pueblo de Israel había endurecido su corazón. Entonces, todas esas personas estaban expectantes que ese momento era la clave, hubieran tomado así, ¿verdad? Como que el Señor le estaba dando una oportunidad, pero no, sino que Moisés estaba siendo juntamente condenado con todas esas personas. Y ahora Moisés está incluido y está hablando como primera persona, ¿verdad? Y luego dice, anteriormente dice, salimos y volvimos al desierto. Y algo que a mí me impacta realmente es la vida de Moisés como líder, la actitud que Moisés toma. Él va a aceptar con contentamiento caminar por 40 años en un desierto al lado de un pueblo rebelde que le dio la espalda a Dios, que va a ser juzgado por Dios sin una sola vez quejarse. O sea, él nunca se quejó de lo que le estaba pasando. Entonces, él les exhorta y les dice que están ahí ellos por la rebelión, pero él va a aceptar todo esto con contentamiento y la gratitud, porque la voluntad de Dios, así es, para el pecado y vamos a pagar las consecuencias de nosotros, ¿verdad? Tomar esa rebeldía en contra de Dios, nuestro corazón se endurece cuando nosotros decidimos desobedecer al Señor, cuando decidimos nosotros tomar acción por nuestras propias, de nuestras propias decisiones. Entonces, el contentamiento puede también significar que yo estoy dispuesto a aceptar la voluntad del Señor. Entonces, vamos a ir vamos a ver, en Juan 13, Juan 17:13, dice, pero ahora voy a ti. Esto fue Jesús diciéndoles, pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. La verdad que son las promesas del Señor, ¿verdad? Todos estos mandamientos que Él ha mandado y el libro de los profetas y todo esto. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Eso se está refiriendo a todos los que iban a creer en el Señor. Y nosotros, hermanos, por pura misericordia de Dios, aquí estamos. Y si usted cree que
usted ha creído en el Señor, pues usted está incluido en lo que Jesús estaba diciendo en este momento. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, que eran los discípulos a quienes estaba diciendo en ese momento, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagínense qué lindo, hermano, cuando el Señor está intercediendo por nosotros, diciendo que nosotros estamos en los planes del Señor y en aquel que iba a creer. Aquí muchas personas, en los 40 años, muchas personas de los ancianos fallecieron en el desierto, pero también iba a venir la otra generación que iba a creer también en Dios, que iba a obedecer. Y asimismo, todas esas promesas que Dios le hizo a Moisés y al pueblo, todavía el Señor nos sigue haciendo esas promesas con nosotros. Nosotros tenemos que guardarlas en nuestro corazón, guardarlas y repetirnos ese versículo. Yo repetía eso cuando yo dije, lo voy a tomar esto como en primera persona y repetírmelo, ¿verdad? Y nuevamente, yo digo, qué lindo es el Señor. Cuando uno dice, se recuerda todo lo que uno de repente ha pasado en su vida y en lo que el Señor tiene para nosotros. Porque quién se iba a imaginar, ¿verdad? Después, yo no sé qué es lo que usted ha pasado en su vida, pero si usted lee ese versículo y usted lo toma para usted y usted puede decir de lo que tú me has guardado, Señor, de todo lo que yo he pasado, tú me has guardado. Y dice nuevamente en el versículo, vamos a leerlo y repetir una vez más y con eso voy a concluir. Y sería bueno que nosotros lo repitiéramos y lo pusiéramos en práctica en nuestras vidas. Y dice, pues Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová, tu Dios, ha estado contigo y nada te ha faltado. Yo no sé por cuántos años usted ha pasado por un desierto. Si usted se pone a pensar en situaciones que usted ha pasado, yo no sé cuántos años. Moisés pasó y el pueblo de Israel esos 40 años pasó por el desierto. Pero el Señor nunca los abandonó. Y si en ese momento nosotros estamos pasando por momentos difíciles, que creemos que de repente estamos solos, pues crea que el Señor dice, no te he abandonado y no te va a faltar nada. Pero es solamente si nosotros creemos en Él, si nosotros creemos en la soberanía de Dios, en que Él cumple sus promesas y que todo el propósito que Él tiene para nosotros, Él lo va a cumplir, sea lo que sea que nosotros hagamos. Todas las personas cometieron sus errores. Moisés mató a alguien y aún así el Señor cumplió el propósito en la vida de él. Abraham cometió tantos errores, le faltó al Señor, lo obedeció, pero aún el propósito que Dios tenía para él lo cumplió. Y asimismo lo hará el Señor en nuestras vidas. No piense que el Señor, bueno, aquí podía decir, Señor, bueno, ¿cómo nos va a perdonar si hemos endurecido nuestro corazón? Pues crea. No importa lo que usted haya hecho, no importa su pasado, no importa si lo que usted cometió. El Señor dice su palabra que no rechaza ningún corazón contrito y humillado. Y el Señor, ese propósito que el Señor tiene en su vida, Él la va a cumplir. No importa por el desierto que ha pasado. Y si usted se puede pensar, y si está aquí todavía es porque el Señor tiene un propósito para su vida. No piense que el Señor lo ha abandonado. El Señor dice, no te voy a abandonar y va a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Recordemos eso, hermanos. Recordemos que el Señor que nosotros hemos creído es el que estará con nosotros hasta el fin de nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos. Bendito Padre Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo bueno que tú eres, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Padre. Perdona nuestra rebeldía, Padre, nuestra desobediencia, Padre Santo, porque sabemos, Padre Santo, que te fallamos y no merecemos nada de ti, Padre, pero gracias por tu misericordia, porque nos hablas, Padre Santo, y siempre nos llamas, Padre Santo, a venir a ti. Te pedimos que seas tú limpiándonos, Señor.
Ayúdanos a seguirte, Padre Santo, a obedecerte, a vivir, Señor, como tú quieres que vivamos, Padre Santo. Pedimos que seas tú perdonándonos, Padre. Así, Padre Santo, como el pueblo de Israel pasó sus 40 años y no les faltó nada, nosotros creemos, Padre, que no nos faltará nada, que tú suples, Señor, todas nuestras necesidades. Sin antes que nosotros te las digamos, tú ya las conoces, Padre. Te damos gracias, Señor, por ese amor, por esa misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros, porque ese plan perfecto en la cruz del Calvario, Padre, ya tomó el Señor, Señor, esa cruz por cada uno de nosotros y dio su vida como un cordero manso, Padre. El que es 3 veces santo dio su vida por nosotros en la cruz. Te damos gracias, Padre, porque nosotros éramos los que merecíamos estar crucificados y no Él, porque nosotros somos los pecadores, Padre. Pero te pedimos que seas tú limpiándonos y llenándonos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder seguirte y a poder serte fiel, así como tú eres fiel con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, hasta aquí llegó mi tiempo. Que el Señor les bendiga.